a nuestra sección en verde. Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Manuel Trujillo, presidente de la plataforma Desalambrar. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Bueno, nos preparamos, Manuel, para la última ruta del año, un año más. Recorremos los caminos de Los Lagares y Sándua. El próximo mes de diciembre se cierra el año con un recorrido ya clásico y diríamos casi histórico para la organización. Sí, por suerte o por desgracia, la quinta vez creo que recorremos algunos de estos caminos. Y creo que bueno, tenemos que seguir recorriéndolos porque son caminos históricos, que son caminos que unían Córdoba con Trasierra, caminos que aparecen mencionados ya en documentos del siglo XVI, donde bueno, que incluso había pequeñas poblaciones en aquella época en estos caminos, y entonces pues por desgracia estos caminos siguen cerrados y tenemos que insistir en que es necesario que se abran. Desde que hace pues, casi 10 años los encontrabais y los desbrozabais, 2006, 2008, 2010, 2011 y 2012. O sea, en todas estas ocasiones habéis hecho este mismo itinerario, ¿no? Sí, aproximadamente. Unas veces vamos por unos sitios, otras veces vamos por otros. Pero siempre, más o menos siempre. Pero siempre recorriendo el punto de principal conflicto, que es una cancela que hay cerrada justo a la entrada de la carretera de la ermita, y que, bueno, inexplicablemente pues sigue así cerrada, a pesar de que este camino, pues, como les digo, está inventariado desde, hay menciones de él desde el siglo XVI, está inventariado en el siglo XIX, aparece en toda la documentación histórica, y sin embargo nosotros hemos incluso intentado contactar con los propietarios, que se han negado a hablar con nosotros, y bueno, pues sigue cerrado, y mientras que siga cerrado pues tendremos que seguir insistiendo. Es un camino, bueno, en realidad son dos caminos que confluyen en esta cancela, con lo cual esta finca no está cerrando un camino, sino que está cerrando dos caminos, es peor todavía. Este camino, si quieres comento un poco cuál es el recorrido que tiene y lo que vamos a recorrer el próximo día. Pues vamos a empezar, bueno, seguramente aparcaremos en la ermita, porque es el punto donde hay sitio para aparcar con más espacio. Y después entraremos por este camino, por esta cancela que, como digo, está cerrada. Entraremos y recorreremos el tramo común, que es un tramo muy bonito, que, como tú has dicho antes, desbrozamos ya hace bastantes años, hace 5 o 6 años, y que, bueno, hemos seguido todos los años limpiando para que, bueno, no se pierda, porque como tiene mucha umbría, pues crece mucha vegetación, y no sabemos cómo nos lo vamos a encontrar el domingo, pero bueno, nos lo encontremos como nos lo encontremos, pues pasaremos sin problemas. Y es muy importante seguir pasando por allí porque no se pierda, ya no en este caso por tanto por el cierre. Bueno, el cierre lo que provoca es que no se use, y ese desuso pues provoca que crezca la vegetación en el camino. Es un camino que se ve perfectamente en la foto del año 56, se ve perfectamente como era entonces, un camino ancho, porque entonces sí que se usaba, pero ya digo, con el cierre por parte de esta finca, de la finca Piquín, pues se ha venido en desuso. Durante 2 o 3 años, por lo menos durante 2 años estuvo abierto, pero porque la gente, sobre todo ciclistas, pasaban por la finca de al lado, que es la del Rosario. Cuando ya la finca de al lado la cerró la cancela, en este caso con razón, porque el camino no pasaba por su finca, pues volvió otra vez al desuso y ha vuelto otra vez a crecer la vegetación. Así que, bueno, volveremos otra vez a recuperar este camino. Y después, ya un poquito más adelante, se divide en dos. Por un lado va al Bejarano y por otro lado va a Trasierra. Nosotros, bueno, probablemente primero tomaremos el camino que va a Trasierra, pasaremos por un cortijo muy bonito, que es el cortijo del Bañuelo. Como este es el que digo que en su día incluso se consideraba una pequeña aldea. Hay referencia a esta zona como la aldea del Bañuelo. Hay también referencia a un pozo que tiene, como el pozo del Bañuelo, que está incluido dentro de las fuentes públicas de Córdoba. Y bueno, es una parte muy bonita también de un camino que se nota esa historia que tiene de siglos, porque bueno, se ve perfectamente en el terreno. Y después ya llegamos a una zona menos bonita, porque es una zona que se ha integrado dentro de la parcelación El Jardinito. Incluso la parcelación también ha
ha destruido parte del camino y bueno, ahí tendremos que ir por donde se puede, por calles de la parcelación y por caminos un poco laterales, y hasta al final llegaremos, pasaremos por la Fuente del Arco, otra fuente histórica de Córdoba, incluida también en este catálogo de fuentes. Pasaremos por el Cortijo del Caño, que es un cortijo de la iglesia y que ahora, bueno, tenían planes de hacer un albergue allí, no sé en qué se han quedado esos planes porque no he vuelto a tener noticias, pero había unos planes. Y llegaremos a uno de los puntos que en principio creemos que va a ser una de las novedades, que va a ser la Fuente del Elefante, donde por las noticias que tenemos ya han colocado una réplica de la Fuente del Elefante, que, bueno, como sabrá mucha gente, la Fuente del Elefante es una fuente con un elefante de época islámica, y que es una rareza porque no son muchas las estatuas de animales que hay de época islámica, y que está ahora mismo colocada en el Palacio, bueno, en el Museo Diocesano. Entonces se pidió reiteradamente que se volviera a colocar una réplica, en este caso, de la fuente original, en su lugar original, que era allí, en la Fuente del Elefante. Y creemos que se ha hecho hace poco, también se ha colocado otra réplica en el propio casco urbano de la aldea de Trasierra. Entonces, bueno, eso va a ser una primera alegría de que, bueno, por lo menos algo de lo que se viene pidiendo, pues se ha hecho. No vamos a llegar a Trasierra, porque, bueno, ya sería alargar mucho el camino, pero ese camino, pues un poquito más para adelante, continuaba hasta Trasierra. Entonces, es una vía de comunicación de las dos principales, incluso yo diría que según aparece en los planos más antiguos, ya del siglo XVIII, era entonces la vía de comunicación principal de Córdoba con Trasierra, por encima de lo que después fue la vereda de Trasierra y de lo que ya ahora es la carretera de Trasierra, que es ya de finales del siglo XIX. Entonces después seguiremos para la zona del Bejarano y, bueno, si nos da tiempo pasaremos a ver otra de las novedades que en este caso también es una alegría, que es la recuperación de la Fuente de las Parrillas, que es un descansadero que hay en la vereda del Vado del Negro. Esto está prácticamente integrada o al lado casi de la parcelación de las 7 fincas, y esto llegó a ser un área recreativa hace muchos años, quizá haya gente que lo recuerde todavía, llegó a tener bancos, llegó a tener, en fin, pues casi como los billares, solo que, bueno, bastante más pequeñito, ¿no? Pero bueno, por lo que sea cayó en desuso, dejó de limpiarse, la vegetación creció y últimamente es que no se podía ni entrar prácticamente, ya no se veía la fuente, no se veían los bancos, no había nada de lo que en su día hubo. Y por la noticia que tenemos y por fotos que nos han enviado, pues, y también en este caso, después de bastantes reclamaciones, sobre todo de los vecinos de la zona, de los vecinos de las 7 fincas, pues parece ser que Medio Ambiente ha limpiado esta área recreativa y vamos a ver cómo ha quedado y a ver si se puede también disfrutar de ella. Así que ya, bueno, este será el punto de llegada, se puede decir, y ya volveremos en este caso pasando por la Guardentera, otro cortijo donde vive Bartolomé Olivares, un compañero nuestro, y volveremos por un camino que es el camino de Sándua, que es otro camino histórico, un camino también muy antiguo y que además tiene la particularidad de que algunas obras de Ricardo Molina hacen referencia a este camino, y se llama así porque hay un convento que se le llama así, el convento de Sándua. Este camino también estuvo cortado durante mucho tiempo, pero por una vez, en este caso los propietarios de la finca, que es la finca del Soldado, pues bueno, accedieron a se llegó a un acuerdo justamente en 2011, creo que tuvo lugar, año en el que por supuesto se volvía, ¿no?, a hablar con Juan de Dios Garrido de la finca Piquín, sin más resultado, ¿no? Efectivamente, llegó un acuerdo con esta familia, la propietaria de la finca Soldado, que ellos, bueno, pues ya dejaron abierto este camino, que ya digo ha estado cerrado mucho tiempo, y sin embargo, pues la continuación de este camino, efectivamente, como tú dices, está en la finca Piquín y lo tiene cerrado. Así que, bueno, estamos esperando a que con la publicación oficial del inventario de caminos, en donde, por supuesto, ahí está este camino,
y figura exactamente por donde está la cancela, no tiene ninguna duda. Además, sí, porque en este caso es inequívoco, tanto por su presencia en los planos históricos como por estar ya en el número 27 de las ordenanzas, ¿no?, municipales. Claro, en este caso, mientras que hay algún camino que puede haber alguna duda por distintos motivos, en este caso no hay duda ninguna y por tanto, bueno, pues lo que hay que esperar es que pronto ponga el ayuntamiento mano a la obra y elimine la cancela de donde está, porque, o por lo menos no hace falta que elimine la cancela, pero simplemente que se pueda pasar por allí. Y ya digo, bueno, pues con esto volveremos otra vez al camino inicial y llegaremos a la ermita. Yo creo que va a ser un día bastante bonito, una ruta dificultosa, salvo bueno, el problema de la cancela que hay, pero prácticamente es casillana, esa zona de Trasierra es casillana, va a ser muy bonita. Esperemos que no haga mucho frío, que dé un poquito el sol y yo creo que va a ser una ruta muy divertida. Así que animo a todo el que quiera venir a que esté a las 10 de la mañana en la Torre Valmuerta el domingo. En este caso no hace falta inscribirse porque vamos a subir en coche. Y bueno, que venga con un bocata o lo que sea para comer, porque comeremos más o menos por donde nos pille, quizás en la Fuente de las Parrillas. Y nada, yo creo que nos lo va a pasar muy bien. Se trata, Manuel, de dos caminos que unen las ermitas a Trasierra y al Bejarano y que en la antigüedad eran importantísimas vías de comunicación. Vamos a estar pisando, como decimos, pues un terreno historiquísimo, ¿no?, de una relevancia brutal para Córdoba, y además vamos a contemplar un paisaje en el cual se integran todas las grandes Córdobas, ¿no?, la Córdoba natural, la monumental, esa Córdoba también del agua, un poquito de todo, ¿no? Sí, este camino, como ocurre con muchas zonas de los alrededores de Córdoba, pues está lleno de historia. Como ya he dicho, incluso antiguas aldeas, fuentes que aparecen en el inventario, restos árabes, restos de origen romano, como el acueducto de Valdepuente, en fin. Y después, como tú dices, pues la riqueza natural que tiene la zona más cercana a Trasierra, pues es lo mejor que tenemos en Trasierra. Y este camino en concreto, pues yo creo de los más bonitos que hay, y bueno, una pena que no se pueda disfrutar día a día por los cordobeses. Y en esta misma línea de lucha, de reivindicación persistente, siempre pacífica, siempre lo decimos, también la plataforma ibérica en defensa de los caminos públicos se organizaba ante el robo del patrimonio. ¿En qué se va a materializar esta cohesión? ¿En qué acciones que podamos ver en los próximos meses? Sí, en la última charla que tuvimos, pues teníamos delante estas jornadas que hubo en Constantina hace un par de semanas, y bueno, pues como siempre nos reunimos allí un buen número de grupos de toda España. Estuvimos unas 100 personas y la verdad es que la situación es preocupante. Bueno, nosotros siempre somos optimistas, ¿no?, pero la situación es preocupante porque, bueno, la administración en muchos ámbitos pues sigue con mucha dejadez por todo. Yo no creo ya solo por el asunto de los caminos, sino por todo lo que atañe al medio natural. Creo que hay una dejadez en general bastante importante. Y por otro lado, la avidez de los particulares que quieren apropiarse de estos caminos es tremenda, y entonces pues cuando se unen las dos cosas, pues nuestro patrimonio está en un grave riesgo. Entonces, bueno, pues vamos a intentar pelear en todo lo que podamos para que esto no ocurra. Hay varios frentes abiertos. Uno de los frentes, por ejemplo, es el de los montes públicos, en el cual estamos bastante preocupados, porque hay comunidades autónomas que se plantean vender montes públicos simplemente, como por ejemplo la de Castilla-La Mancha. Hay un monte público en Andalucía, el Almoraima, que pertenece al Estado, que también pretenden venderlo. Y bueno, nosotros creemos que lo peor que se puede hacer es deshacerse del patrimonio natural que tenemos, porque esos montes, bueno, pues no se sabe en qué manos pueden acabar, no se sabe en qué uso pueden acabar teniendo. Bueno, el caso del Almoraima está muy claro que el uso es el turismo no sostenible, sino el turismo de masas que hay en toda la costa, ahí está claramente especificado. Y nosotros entendemos que esos montes, que el patrimonio natural es poco, el que es público, pues para lo poco que hay
se debe de conservar. Y otra lucha que tenemos en este aspecto es que además de conservar, pues que se dé un uso, bueno, un uso para todos, para todo el público, porque bueno, esto ya lo hemos comentado alguna vez, tenemos los montes públicos andaluces, que en Sierra Morena muchos de ellos pues están dedicados prácticamente en exclusiva a la caza. En este aspecto, en la jornada estuvo un representante de la Junta de Andalucía para hablar del asunto de montes públicos y bueno, por lo menos aquí las intenciones son buenas de que la gestión sea distinta y haya más dedicación al uso público. Vamos a ver si eso es así. Ya que nombras a la Junta de Andalucía, aprovechamos para referirnos a esa presentación que tuvo lugar hace muy poquito. Allí se nos informaba de que en 2012 se había procedido al deslinde de 77,31 kilómetros de vías pecuarias y esta cifra nos dice que, bueno, que estamos en la provincia donde más kilómetros se han deslindado a nivel autonómico después de Sevilla. Bueno, ¿Podemos ser optimistas o esto requiere de algunos matices? Bueno, poco optimistas podemos ser. Es verdad que en Córdoba, bueno, yo creo que en parte también debido a nuestra insistencia, hubo un impulso bastante importante de deslinde de vías pecuarias. Hasta hace 3 años, pues la verdad es que se avanzó bastante y bueno, veíamos con mucho optimismo esto y que se iba extendiendo. Sin embargo, desde hace 3 años ha habido un parón prácticamente total. En Andalucía en general, pero en particular en Córdoba. Y bueno, esas cifras, como tú dices, 77 kilómetros el año pasado, en 2012, en 2013 yo estoy por apostar que es 0, pero es que además estos 77 kilómetros no son de vías pecuarias que realmente se puedan usar, son vías pecuarias que las deslindan para convertirlas en carretera o para convertirlas en zona urbana, es decir, que en realidad son vías pecuarias que no sirve para nada que se deslinden, al contrario. Entonces, ahora mismo nos situamos con las vías pecuarias en un parón tremendo, no hay nada. Estos 2 años que no ha habido Consejería de Medio Ambiente, que se unió con la Consejería de Agricultura, para otras cosas no lo sé, pero para las vías pecuarias fueron fatales. Vamos a ver si la nueva Consejera de Medio Ambiente, que estuvo en este acto y bueno, nos prometió que iba a pensar en este asunto de las vías pecuarias, vamos a ver si hay un cambio de tendencia en este aspecto. Pero es que además no solo ya el deslinde, es que las vías pecuarias, muchas de ellas, están deslindadas pero no se pueden usar. Aquí en Córdoba tenemos algún caso, porque están llenas de vegetación. Entonces, bueno, pedimos que esas vías pecuarias que tenían vegetación o se limpien por parte de la Junta, que no pedimos que se gaste mucho dinero, porque hay veces que se gasta mucho dinero en arreglar, en hacer un sendero, después se abandona y se queda al final como un dinero perdido. No, simplemente pedimos que se limpie y que ya se le dará un uso y no se va a abandonar. Pero es que tampoco lo limpian y además cuando hay iniciativas, como ahora mismo hay algunas, para limpiarlo desde la ciudadanía, pues también se ponen bastantes trabas. Ahora mismo hay una iniciativa del Foro por la Memoria de limpiar la vereda de Trasierra y otra iniciativa de un grupo de las 7 fincas de limpiar la vereda del Vado del Negro. Por lo menos, bueno, pues que estas iniciativas se apoyen, ¿no? y no se pongan trabas. Y bueno, además también hay muchas de las vías pecuarias pues que siguen cerradas a pesar de estar deslindadas. En Pretorio, por ejemplo, pues tiene un tramo cerrado, vías pecuarias que aunque no están cerradas, pero los propietarios te acosan, también hay casos. Entonces, bueno, lo que pedimos es que no solo ya que se siga deslindando, sino que lo que se ha deslindado, que se ponga en uso y que bueno, acaben todos los trámites administrativos que tenga que haber para que de verdad podamos usar estos kilómetros de vías pecuarias que me has dicho antes, porque en realidad si te pones a descontar de todos esos kilómetros los que de verdad se pueden usar, yo creo que se quedan en la mitad o menos. Sin embargo, en esta presentación que tenía lugar el pasado 18 de noviembre era una doble presentación. Por un lado, pues se daban a conocer esos datos, uno de ellos este que hemos dado, dentro de ese informe medioambiental de la Junta de Andalucía 2012 y también el libro Andalucía 25 años de información ambiental. María Jesús Serrano, precisamente, la consejera a la que hacías alusión, Manuel, hablaba de digamos, la carta, el estatus que tenía el gobierno andaluz como pionero en políticas medioambientales, con muestras como el Plan Forestal o el Infoca, o incluso actualmente con esa red de información ambiental de Andalucía.
¿qué valoración haces, aprovechando esta presentación, este evento que tenemos tan cercano en el tiempo, de esa actualidad y de esa acertada, entre comillas o no, perspectiva en el trabajo en las políticas medioambientales de la Junta? Bueno, lo que sí es verdad que la red andaluza, la red de información ambiental de Andalucía, yo sí pienso que es de lo mejor que hay en España. Y yo soy un usuario muy frecuente de ella y gracias, yo creo que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y la verdad es que hay poco que no se encuentre allí con una actualización bastante frecuente. Por ejemplo, tenemos, bueno, esto en conjunto también con el Instituto de Cartografía. Digamos, hay cosas que hace cada uno, pero bueno, hay cosas que hace en conjunto. Pues tenemos, la verdad, un conjunto de información histórica, de fotografías, de imágenes, de dispositivos de visores. Yo creo que en ese aspecto Andalucía es de las mejor posicionadas dentro de toda España. Yo lo que he mirado, no hay un conjunto de información como el que hay en la Rediam, no lo hay prácticamente en ninguna otra comunidad. Entonces, por ese lado, por lo menos, sí que hay que reconocer una tarea bastante buena de la Junta de Andalucía. Y además eso es lo que, en parte, de lo que se presentaba ese día. El informe del medio ambiente, por ejemplo, pues se ha unido, digamos, a la Rediam y se pueden sacar todo, una cosa que antes, bueno, te parecía como un cuento chino, ¿no? O sea, todo lo que hay en el informe, gráficos, mapas, tablas, pues todo se puede georreferenciar y lo puedes tener en tu ordenador de muchas maneras, ¿no? En ese aspecto, la verdad es que sí que hay que aplaudir a este servicio de la Junta de Andalucía. Después, bueno, por ejemplo, el plan forestal, bueno, ahí ya creo que, bueno, se podrían haber hecho las cosas bastante mejor, no es que no se haya hecho nada, pero la verdad es que parece un poco extraño que después de 30 años que lleva ya la gestión forestal de Andalucía, la verdad es que hay muchos ámbitos de montes públicos mismos que siguen deforestados. Después de 30 años de gestión de Junta de Andalucía y de otros 30 que había anteriormente de gestión pública. Muchos ámbitos que siguen deforestados y muchos ámbitos que siguen con un monocultivo de pinos que la verdad es que no se entiende, cuando ya ha habido tiempo de sobra para cambiar a un tipo de vegetación mediterránea bastante más acorde con la diversidad. Pero bueno, en fin, tiene cosas buenas, pero la verdad es que no creemos que sea para estar tan contentos. Sí, nos podemos quedar con algunas otras novedades, como la incorporación del meandro de Montoro a la red de espacios naturales protegidos de Andalucía, y también la declaración de 22 lugares de importancia comunitaria. 3 de estos LIC son de Córdoba: las sierras de Hornachuelos, Montoro y las Subbéticas. Sí, bueno, en este caso la declaración de LIC es una cosa muy importante y que también llevamos seguimiento. En este caso yo formo parte también de Ecologistas en Acción y sobre todo a través de Ecologistas en Acción pues llevamos el seguimiento. En este caso que tú dices de los 3 LIC que bueno, que eso aparecen porque, claro, ahora se presenta Inventario de Medio Ambiente del año pasado. Entonces estos nombramientos fueron del año pasado. Bueno, aquí fueron por la vía fácil porque como estos lugares ya eran parques naturales, pues era fácil nombrar los LIC. Entonces, bueno, ahí no había mucha más novedad, pero sí es verdad que ahora yo creo que ya se ha nombrado otros 2 LIC en Córdoba, uno la Sierra de Santa Eufemia y el otro, ¿dónde era? No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, y hay muchos más LIC por nombrar, algunos de ellos, 2 LIC que abarcan prácticamente la mayor parte y sobre todo la parte más interesante de la Sierra de Córdoba. El LIC del Guadalmellato y el LIC del Guadiato. Entonces, eso es muy importante, pero a nuestro juicio hay esos nombramientos, pero detrás no hay nada. No hay un instrumento de gestión, no hay un propósito, como ocurre en los parques naturales, de haber unos órganos de participación. En fin, hay una declaración, porque entre otras cosas están obligados por la Unión Europea, pero no parece que haya voluntad de hacer nada más.
Entonces, bueno, lo que... una mayor protección y conservación, claro. Lo que reclamamos es que esos LIC, que efectivamente son lugares de mucha importancia y que, bueno, pues podría dar solución a un problema que llevamos reclamando desde hace muchísimo tiempo, que es la unión entre los parques de Cardeña y de Hornachuelos a través de un espacio protegido donde puede campear el lince y donde puede digamos ser, vamos, y que tiene muchas características muy similares a los otros dos parques. Pues la declaración de estos LIC es una buena noticia, pero claro, debe ir acompañada de algo más, de una actuación que lleve a la mejora del valor natural de esa zona. Seguimos en la brecha porque de los casi 70 caminos públicos de la Sierra de Córdoba, unos 44 continúan cortados, ¿no? Sí. Por desgracia hay muchas rutas como esta de diciembre que hay que ir repitiendo cada cierto tiempo, ¿no? Sí, hay muchos caminos cortados y bueno, no da tiempo de hacer tanto. Claro. Pero Ojalá esas rutas se hicieran sin esa parte, sin esa dimensión reivindicativa, ¿no? Porque ya no fuera necesario. Claro, ojalá. Yo siempre digo que la voluntad de la plataforma de Desalambrar es desaparecer cuando ya no haga falta, ¿no? Por desgracia parece que vamos a tener tarea para bastante tiempo. Siguen cortados muchísimos caminos y muchos de ellos además que, bueno, están cortados y cada día que pasan pues se pierde un poco de nuestra historia porque se pierde el rastro de esos caminos, hay peligro de que se pierda también restos arqueológicos incluso de esos caminos, pequeños puentes, muchas cosas que hay detrás de esos caminos y claro, cada día que pasan cerrados, día de desuso y día que se pierde. Entonces tenemos que luchar porque se acabe de aprobar este inventario que vamos a ver si ahora sale en el pleno de diciembre. Ya estaba previsto que se aprobara en noviembre, no se ha aprobado, vamos a ver si se aprueba en diciembre, porque bueno, parece que hay problemas burocráticos dentro del ayuntamiento. La cuestión es que se apruebe cuanto antes porque es muy necesario y una vez que se apruebe, pues que se empiece a recuperar todos los caminos que hay. Hasta entonces, mientras tanto, continúa la marcha, continúa el trabajo de Desalambrar y como cada mes la invitación, ¿no? Esa propuesta que de verdad que siempre debemos tener en cuenta de reunirnos con vosotros para hacer en este caso la última ruta de este 2013. Si nos recuerdas exactamente, Manuel, el día, la hora, para que nadie se le olvide dónde tenemos que estar. En cualquier caso, yo tengo que decir que en la web de la plataforma tenemos toda la información. Efectivamente, pues nada, ya lo he dicho antes, este domingo, el domingo 1 de diciembre, a las 10 de la mañana en la Torre Malmuerta. En este caso no hace falta apuntarse. Iremos en coches compartidos, quien tenga coche pues que se lo lleve y quien no lo tenga pues ya habrá sitio, no se preocupe, en los coches y nada, que se lleve algo para comer porque volveremos ya sobre las 5:30 aproximadamente y nada, pasar un buen día de campo y esperemos que no tengamos problemas con las cancelas y nada más. También aprovecho para ir avanzando otras actividades. Bueno, ya diciembre es un mes complicado porque hay muchas fiestas y muchas cosas, entonces bueno, parece que se para un poquito la cosa, aunque sigue habiendo muchas actividades, pero cuando ya sí nos vamos a enero, donde tenemos de nuevo muchas cosas y ya está, ya lo podéis ver en la página web de Desalambrar, ya está el cartel de la marcha solidaria con el pueblo saharaui, con los niños saharauis, que es en Villafranca. Entonces, bueno, yo creo que ya está incluso abierto el plazo de inscripción, es el día 12 de enero, así que animo a la gente que se una, que siempre preparan, la gente de Villafranca preparan un recorrido muy bonito y además pues se contribuye en una causa solidaria. Y antes del día 5, aunque sea víspera de Reyes, pues tendremos nuestra ruta de Desalambrar también, que, bueno, que ya la anunciaremos antes, que vamos a hacer una ruta un poco más cortita para, bueno, que era de tiempo de volver a casa a mediodía. Muy bien, bueno, pues aquí te esperaremos, Manuel, para continuar conociendo, informándonos de todo ese trabajo, de esa labor que realiza esta organización pionera, la plataforma Desalambrar. Te agradecemos mucho, Manuel, que hayas estado con nosotros. Pues gracias a vosotros.